Cielo, Beatrice y yo nos encontramos mucho mejor. Supongo que al final no teníamos una intoxicación alimentaria. Elsie Renfrew miró a Sara a los ojos mientras le mentía. Sara observó a las dos mujeres de pelo cano que estaban sentadas en su consulta y tuvo que morderse el labio para no reír. Beatrice y Elsie habían pedido una cita de urgencia, aunque la pretendida premura no era más que la curiosidad que las estaba matando. Se había dado cuenta de que todo era una farsa desde el momento en que entraron en la consulta con cara de culpabilidad. Ambas tenían las mejillas sonrosadas por el calor, pero por lo demás no parecían muy enfermas. ¿Ya no os duele el estómago?, preguntó Sara con calma. Ambas negaron al mismo tiempo. ¿Ni tenéis náuseas? Siguieron negando con la cabeza y le ofrecieron sendas sonrisas radiantes. Ella cerró las carpetas con su historial médico y las dejó en el armario. Entonces, ¿qué pregunta tenéis? Sois unas cuentistas. Me he preocupado cuando me han dicho que estabais enfermas. Intentó reprenderlas con la mirada, pero no era una tarea fácil cuando ambas sonreían de forma tan inocente. Las conocía de sobra, pero era difícil amonestar a dos ancianas. Hemos oído lo que ha pasado en tu casa. Estábamos inquietas, confesó Beatrice, arrepentida. No te hemos visto por la ciudad y tampoco tocaste antes del bingo, como siempre. La anciana parecía muy alarmada y la miraba con los ojos muy abiertos y tristes. Sara se ablandó. Quizá no eran unas santas, pero su preocupación era conmovedora. Ni siquiera él sí podía fingir la inquietud que se reflejaba en su mirada. Me encuentro bien, pero es que he andado muy ocupada con todo lo relacionado con la casa. Ahora estoy pasando unos días en casa de un amigo. No podía contarles la verdad. Era mejor que nadie supiera que tenía un acosador y se pusiera a propagarlo a los cuatro vientos. No entiendo cómo puede haber gente capaz de hacer algo así. Amesport siempre ha sido una ciudad segura, dijo Elsie con voz asustada. Sara rodeó con un brazo a la anciana. Sigue siendo un lugar seguro. No ha ocurrido nada más. Seguramente solo ha sido un turista borracho. Lo último que quería era asustarlas. Ambas vivían solas y no pretendía que pasaran miedo en su propia casa. El agresor solo la buscaba a ella. No estoy preocupada, se apresuró a decir Beatrice. Si supiera quién lo ha hecho, le daría un rodillazo en las pelotas, tal y como nos enseñaron en las clases de autodefensa del centro. Beatrice, el término correcto es testículos, corrigió Elsie a su amiga. Sara es una chica muy dulce. No seas tan bruta. Hacía tiempo que no la llamaban chica, y le parecía gracioso que Elsie considerara que el término pelotas era vulgar. Ella había trabajado en un hospital de una gran ciudad en el que trataban muchos incidentes relacionados con bandas. Seguramente no había ninguna palabra malsonante que no hubiera oído cientos de veces. Os agradezco vuestra preocupación, pero ya veis que estoy bien. La próxima vez no os inventéis una historia para verme, pasáis por aquí y ya está. Sara abrió la puerta de la consulta y ambas mujeres se levantaron para irse. He oído que ya no eres la doctora de Dante Sinclair. Qué lástima. Con lo bueno que está, dijo Beatrice mientras Sara las acompañaba a la puerta. Podrías haberte dado una alegría al cuerpo con él. Después de casarse, Beatrice, la riñó Elsie. Como eres, Elsie, tienes que ser más moderna. Hoy en día ya nadie espera a casarse, le informó Beatrice. Sara asistió impasible al intercambio entre ambas mujeres y estuvo a punto de estallar en carcajadas. Creía que sería tu media naranja, comentó Beatrice, contrariada, ya en el pasillo. Estaba convencidísima. Pero aún te queda Jared Sinclair, que tampoco está nada mal. Siempre se para a charlar con nosotras cuando nos vemos. Me gusta mucho ese chico. Sara se sorprendió al oír eso y se preguntó si Jared se entretenía con las ancianas cuando las veía para no parecer maleducado. ¿Cómo reaccionaría si supiera que lo llamaban chico? Sara está conmigo. La grave voz de Dante resonó desde la puerta de la otra consulta. Por eso dejó de ser mi doctora. Sara lo miró boquiabierta cuando se acercó a las dos ancianas y echó mano de todo su encanto para caerles en gracia. Ya entenderán que, estando juntos,
No podía seguir siendo mi doctora, les dijo Dante, dedicándole su sonrisa más carismática. Sabía que no me equivocaba, exclamó Beatrice. Estaba convencida de que acabaríais juntos. Se lo dije a Sara incluso antes de que llegaras. Ah, sí. Dante volvió la cabeza y enarcó una ceja mirando a Sara. Ella era consciente de que estaba sonrojada, pero no sabía si eso se debía al enfado o a la confusión. Le había pedido a Dante que se quedara en la otra consulta para no incomodar a sus pacientes. Esa era su rutina de los últimos días. Sara atendía a los enfermos mientras él se quedaba en la otra consulta, con su pistola y su ordenador para pasar el rato. Dante ya se había recuperado casi por completo de las heridas. Superficiales, pero aún debían de dolerle las costillas, aunque nunca se quejaba de ello. Quizá ya no era su doctora, pero, al menos, si le ocurría algo, estaba en un centro médico. Sara lanzó un suspiro mientras asistía al intento de Dante de ganarse el corazón de las dos ancianas. Y a juzgar por el modo en que Beatrice y Elsie lo miraban, estaba logrando congraciarse con ellas. Sabía que no era una artimaña. Él se limitaba a ser el Dante acostumbrado a trabajar al servicio de la gente, hablaba con las mujeres con naturalidad y su interés por el trabajo de Elsie en el periódico y por el talento de casamentera de Beatrice parecía genuino. Otro motivo para que me guste tanto. Malcría a mi perra y se porta bien con las mujeres mayores. ¿Eres el amigo que ha acogido a Sara? Preguntó Elsie como quien no quiere la cosa, esperando sacar más tajada. A Sara le dieron ganas de reír al ver la falsa mirada de ofensa de Dante. Claro que no, respondió, intentando fingir sentirse insultado. Eso sería del todo inapropiado, y yo respeto a Sara, añadió con rotundidad. Eres todo un caballero, dijo Elsie entre risas. A Sara le costó reprimirse. Les había dicho justo lo que querían oír y les había dejado bien claro que se sentiría muy ofendido si insinuaban siquiera que ella estaba durmiendo en su casa. Obviamente, quería que la gente supiera que había alguien que cuidaba de ella, pero no dónde se alojaba. Las ancianas siguieron hablando con Dante hasta llegar a la recepción, donde las acompañó hasta la calle sin que en ningún momento sintieran que su presencia era poco grata. Sara se despidió de las mujeres con la mano mientras doblaban la esquina y Dante cerró la puerta. ¿Te das cuenta de que acabas de decirle a toda la ciudad que somos pareja? Le reprochó Sara a Dante. ¿Y qué? Replicó él con una sonrisa. Eso es lo que quiero, que se lo cuenten a todo el mundo. Así, todos los hombres de Amesport sabrán que no estás disponible. Y no tendré que darle una paliza a cualquiera que intente tocarte. ¿Qué no estaba disponible? Habían pasado 10 días desde que la había esposado a su cama y la había vuelto loca de gusto. Vaya, te lo tienes muy creído. ¿Qué va?, respondió Dante con arrogancia. Soy el hombre que te provocó el primer orgasmo que te dejó temblando, el primer hombre que probó tú. Sara le tapó la boca con la mano para que dejara de contar todo aquello. Basta. Estaban en recepción, por el amor de Dios, y su ayudante aún no se había ido. Habían tenido que compartir con ella parte de la información relacionada con el ataque de Sara y sabía por qué estaba Dante ahí. Pero ignoraba que dormían juntos todas las noches y que ella tenía todo tipo de fantasías despierta y dormida. Cada vez que pensaba en lo que había pasado esa noche de hacía 10 días, mojaba las bragas. ¿A quién quiero engañar? Me derrito cada vez que lo veo u oigo su voz. Los ojos almendrados de Dante la atravesaban con una mirada malvada, una mirada irresistible para cualquier mujer de la tierra. Por desgracia, Sara sabía que Dante era perfectamente consciente del efecto que tenían en ella las guarradas que le decía. Le apartó lentamente la mano de la boca y le besó la palma antes de soltársela. Eran tus últimas pacientes. Vámonos. Sara se acercó al armario para buscar el bolso y colgó la bata y el estetoscopio antes de reunirse con Dante en la puerta. Por una vez no discutió con él para que la dejara ir a dar un paseo. Por la mañana se había puesto un par de zapatos nuevos que le había comprado Emily y tenía los pies destrozados. ¿Tacones de 7,5 centímetros? ¿En qué pensaba su amiga? A Sara le encantaban la falda y la blusa, pero le dolían los pies después de haberse pasado todo el día plantada con aquellos zapatos tan coquetos, pero incómodos. Por suerte, eran los únicos con un tacón tan alto.
Subió a la furgoneta de Dante y se los quitó con un gemido de alivio. ¿Qué pasa?, preguntó Dante, que dudó antes de cerrar la puerta del acompañante. Estos zapatos me están matando, respondió ella, frunciendo el ceño. Me duelen los pies. Dante cerró la puerta con un gesto rápido y se dirigió a su asiento. ¿No te gustan?, le preguntó con gesto serio mientras arrancaba el motor. Compraremos otros. No, se apresuró a responder Sara. Me gustan, pero estos tacones de 7,5 cm no son los más adecuados para pasar el día en la consulta. Hay que reservarlos para momentos de placer. Dante se rió mientras se incorporaban a Main Street y se dirigían a la península. ¿Por qué ibas a ponerte unos zapatos incómodos cuando se supone que vas a hacer algo agradable? Ya me entiendes. Sara le dirigió una sonrisa. Son para salir a cenar o para una boda. Pero no para trabajar todo el día. Mantuvieron un agradable silencio durante un rato, mientras Sara se masajeaba los pies para evitar los calambres. Al final, abordó un tema que sabía que no le iba a gustar, pero del que tenían que hablar. ¿Dante? Sí. Sabes que no podemos seguir viviendo así para siempre. Tarde o temprano tendré que recuperar mi vida normal. Según Joe, es probable que yo no vuelva a hacer acto de presencia hasta que vea que he regresado a mi rutina. Ni hablar, le espetó Dante. No pienso dejarte en una situación vulnerable. No vas a quedarte aquí para siempre. Además, he vivido sola casi toda la vida. Te estoy muy agradecida por protegerme, pero debo seguir adelante. Si regresar a mi rutina sirve para que John salga de su escondite, estoy dispuesta a hacerlo. Al llegar a la verja de la península, Dante pisó el acelerador con tanta fuerza que quemó neumáticos. No volvió a abrir la boca hasta que aparcó la furgoneta en el camino de acceso a su casa. Sara, como siempre, esperó dentro mientras él comprobaba los alrededores. Entonces le abrió la puerta. Sal, le ordenó, desabrochándole el cinturón con un gesto rápido de la mano. No estás siendo racional, le dijo ella con toda la calma posible. Mientras se apeaba. Nunca habían debatido de forma sensata la posibilidad de que ella regresara a su vida normal para atraer a John, pero tenía que entenderla. No puedo permanecer oculta eternamente. Tengo que darle una oportunidad para que se deje ver. ¿Vas a trabajar a diario?, replicó Dante, enfadado. Sí. Con un guardaespaldas armado. No te ofendas, pero aunque no sepa que vas armado, tu presencia resulta muy intimidadora. Dante abrió la puerta de casa y la hizo pasar después de desconectar el sistema de alarma. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. No quiero que corras ningún riesgo, añadió Dante, que le lanzó una mirada furiosa que habría hecho estremecer de miedo al común de los mortales. Sara no se dejó intimidar. Conocía sus expresiones faciales, las había visto todas, desde la más alegre a la que ponía cuando quería matar a alguien. Quizá aún no lo entendía del todo, pero sabía que era incapaz de hacerle daño por mucho que se enfadara. Eso lo decidiré yo, replicó ella con calma. A continuación, dejó el bolso en la mesa del comedor y subió a la habitación a ducharse. Se desnudó muy triste y tiró la ropa en la cesta de la colada del baño de invitados. En circunstancias normales le gustaba usar la moderna ducha de Dante, pero esta vez se adentró distraída en la instalación recubierta de baldosas. Empezó a salir agua por los lados y por arriba, y los diversos chorros la relajaron mientras se enjabonaba el pelo. No dará el brazo a torcer. Voy a tener que imponer mi criterio. No le quedaba más remedio que mostrarse en público, pero después de todo lo que Dante había hecho por ella, y sabiendo la firmeza con que se oponía a ese plan, era consciente de que iba a hacerle daño. Y eso era lo último que deseaba. El modo en que se preocupaba por su seguridad y la protegía la conmovían más de lo que estaba dispuesta a admitir. Nadie la había cuidado tanto y tan bien como Dante. En los últimos tiempos había dejado de intentar analizar por qué se comportaba así y por qué existía tan buena conexión entre ambos. Se limitaba a disfrutar de su compañía. Sin embargo, la realidad era innegable, él no iba a quedarse mucho más tiempo en Amesport, ya casi se había recuperado por completo, y ella tendría que enfrentarse a la decisión de cómo poner fin a su aislamiento.
Se aclaró el acondicionador del pelo mientras pensaba en lo doloroso que iba a ser verlo regresar a Los Ángeles, a un trabajo en el que había estado a punto de perder la vida. En su interior, Sara se rebelaba contra ese pensamiento y, al mismo tiempo, comprendía cómo se sentía él al saber que ella estaba en peligro. A Sara le ocurría lo mismo. Entonces lanzó un grito, asustada, cuando vio entrar a Dante en la ducha, totalmente desnudo. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, la empujó contra la pared, rodeándola con su cuerpo musculoso y sujetándola de las muñecas por encima de la cabeza. El deseo fluía por el cuerpo de Sara como fuego líquido mientras lo miraba a la cara. Dante lucía una expresión salvaje, como un depredador hambriento que hubiera salido de caza. Su fiereza caló en lo más hondo de su ser, como una llamada de apareamiento, los pezones se le habían puesto duros, estaba mojada y el resto de su cuerpo temblaba de deseo. En primer lugar, no voy a irme hasta que ese malnacido esté en la cárcel o muerto. ¿Me entiendes?, preguntó él con voz áspera y brusca. ¿Cómo te atreves? No hables. No intentes razonar conmigo. Ahora mismo no estoy en modo racional. Dime solo que me entiendes, exigió, con la respiración entrecortada y el pecho agitado. Sara sabía que estaba realizando un gran esfuerzo para mantener el control, pero quería que diera rienda suelta a sus instintos. Le gustaba cuando se mostraba dominante y la apremiaba. Y aunque no entendía cómo iba a cumplir con su promesa si la situación se prolongaba eternamente, sabía que de un modo u otro lo conseguiría. Así pues, se limitó a asentir. Había comprobado que cuando Dante hacía una promesa, la cumplía. En segundo lugar, no quiero correr el riesgo de que te suceda algo. Cuando perdí a Patrick, quise morirme. Entonces apareciste tú y me devolviste la vida. Eres mía, Sara. Creo que lo sé desde el primer momento en que te vi. Entiendo que estás dispuesta a correr el riesgo de ponerte en una situación de peligro, pero, ¿sabes que si te pierdo me moriré? Sara asintió y empezaron a correrle las lágrimas por las mejillas. La intensidad de los sentimientos de Dante se había apoderado de ella y había dado pie a una reacción que guardaba en su interior desde hacía mucho tiempo. Ella no lo había admitido porque tenía miedo de resultar herida, pero sabía que, si lo perdía, su mundo se sumiría en la penumbra. Sus defensas se derrumbaron cuando rompió a llorar. No podía pensar de forma analítica. Dante la trataba como a una mujer y ella había reaccionado de forma impulsiva. Cuando estaba con él era como si su cerebro se desconectara y reaccionara siempre con el corazón. En tercer lugar, tengo tantas ganas de follarte que no puedo ni masturbarme porque sé que sería una mala copia de lo que me estoy perdiendo. Meterme todas las noches en la cama contigo y no poder tocarte ha sido una tortura. Ya estoy recuperado de las heridas. El único motivo por el que no nos acostábamos era porque tenía que encontrarme en perfecto estado para protegerte, y debía recuperarme rápido. Además, tampoco quería hacerlo de cualquier manera y no darte todo el placer que mereces. ¿Me entiendes? Como si eso fuera posible. Dante podía satisfacerla solo acariciándola. Pero Sara asintió de todos modos, mientras seguía llorando y el agua de la ducha se mezclaba con sus lágrimas. ¿En cuarto lugar?, preguntó ella tras un breve silencio. La intensa mirada de Dante hacía que se estremeciera de placer. Tenía la sensación de que llevaba toda la vida esperando para estar con ese hombre, y no podía aguantar más. No hay cuarto punto, gruñó y la devoró a besos. Sara retorció las manos y soltó un grito ahogado al notar su lengua. Dante la tenía hechizada, era ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, salvo a la boca que la estaba devorando, a la lengua que la estaba poseyendo. Sentía una necesidad tan imperiosa de tocarlo que gimió de nuevo e intentó zafarse de sus férreas manos. ¿Qué pasa?, preguntó Dante, que se apartó un momento de ella, entre jadeos. Tengo que tocarte. Por favor, suplicó. Necesitaba que la soltara para explorar su cuerpo ahora que se había recuperado. Era un deseo tan intenso que casi resultaba doloroso. Si empiezas con las caricias no aguantaré más, le advirtió, pero le soltó las manos, deslizó las suyas por la espalda y le agarró las nalgas. Pero aún así quiero que lo hagas. Tócame, Sara. Ella no perdió ni un segundo,
le acarició el pelo mojado y se deleitó con el roce del musculoso cuerpo de Dante mientras lo atraía hacia sí para que la besara. Lanzó un gemido de placer cuando él le mordió el labio inferior y, acto seguido, se lo lamió para calmar el dolor. Sara se estremeció de gusto al deslizar las manos por sus hombros y explorar los músculos esculpidos de la espalda. Sus glúteos rozaban la perfección y cuando los alcanzó con las manos, se los apretó con fuerza. «Me estás matando, cielo», dijo Dante con voz áspera mientras Sara le besaba y mordisqueaba el cuello. «Fóllame, Dante. Te necesito», le suplicó con voz ronca al oído. El cuerpo del policía se estremeció cuando la atrajo bajo los chorros del agua. Le dio la vuelta a Sara, que quedó de espaldas a él. Enseguida. «Antes quiero que te corras», le dijo con voz profunda y autoritaria. «Déjame enseñarte las distintas formas que existen de dar placer a tu cuerpo». «¿Alguna vez te has tocado en la ducha?». Sara negó con la cabeza. Las preguntas directas de Dante ya no la avergonzaban. Estaba demasiado excitada y desesperada. «Me encanta verte así», le susurró Dante al oído. Le agarró los pechos y le dio un suave pellizco con la intensidad justa para que ella se estremeciera de gusto. Excitada y húmeda. «Sí», y gimió ella. El deseo se había apoderado de tal manera de su cuerpo que o bien le proporcionaba el alivio que anhelaba, o moriría de frustración. Dante deslizó una mano por su abdomen y empezó a acariciarla, penetrándola lentamente con un dedo. «Tócate los pechos. Haz lo que más te excite», le ordenó, sin dejar de masturbarla, pero no con la intensidad que ella necesitaba. Sara se acarició los pechos, se pellizcó los pezones, pero necesitaba más. «Por favor», imploró, al borde de la autodestrucción. «Me gusta ver cómo te excitas tú misma, cielo. Eres mía. Disfruta del momento», dijo con voz tranquilizadora mientras sus dedos se adentraban cada vez más en ella. «Qué caliente estás. No te imaginas cómo me siento al saber que soy el único hombre que te ha visto así». Sara sabía que estaba empapada, muy caliente, que Dante notaba cómo palpitaba de excitación. Notó también el latido acelerado de su corazón cuando inclinó la cabeza hacia atrás y dejó que él aguantara todo el peso con sus músculos. «Eres el único», admitió ella con un gemido. «Necesito más. Necesito más». Dante le dio entonces lo que necesitaba, separó con los dedos los labios vaginales y expuso su clítoris al chorro de la ducha, moviendo su cuerpo hasta convertirla en prisionera de la fuerza implacable del agua. «¡Oh, Dios!», gritó Sara, que se pellizcó los pezones con fuerza cuando empezó a formarse la oleada de placer en su vientre. Dante la penetró con los dedos, de forma implacable, como si lo estuviera haciendo con su miembro. «Para. Para», y gimió ella, pero él no le dio tregua. Dante se adentraba en ella a cada embestida, explorando su punto G con los dedos y provocando sensaciones que Sara no había sentido nunca, sin dejar de acariciarla. Ella apoyó la cabeza en el hombro de su amante mientras arqueaba la espalda hacia atrás, de forma inconsciente, arrastrada por una oleada de placer insoportable. «No puedo más», suplicó. Las acometidas de sus dedos, las palpitaciones del clítoris y la sensación de sus manos al acariciarse los pechos hacían que se retorciera de placer, desesperada por hallar, al fin, el alivio. «Acaba para mí», le ordenó él con brusquedad. Sara tuvo que obedecer. Se dejó llevar, gritando el nombre de Dante. Cuando su cuerpo estalló de placer y ella se derrumbó, confiando en que su amante la sujetara. Dante sostenía el cuerpo tembloroso y jadeante de Sara. El corazón le latía tan rápido que casi se mareó. Cerró el agua y la tomó en brazos para salir de la ducha. Tras sentarla en el mármol, junto al lavamanos, la envolvió con unas toallas muy suaves y empezó a secarle el cuerpo y el pelo con movimientos lentos. Una vez seca, él también se secó rápidamente y, a continuación, le cepilló el pelo mientras ella permanecía aislada en su burbuja de éxtasis. «Esta es otra de las formas que tiene de cuidarme. Necesito sentirte dentro de mí», le dijo Sara con voz temblorosa. Su cuerpo y su mente necesitaban, anhelaban, ese vínculo definitivo. «Lo haré», prometió él con voz ronca. Entonces la tomó en brazos y la llevó al dormitorio. «Pero la primera vez que te follé tiene que ser en mi cama, donde debes estar». Sara lo abrazó por el cuello y se empapó de su aroma,
extasiada por la combinación de almizcle y masculinidad. Dante resumaba testosterona, y ella sentía que casi la olía, que podía embriagarse con aquel olor. Al querer poseerla en su cama la primera vez que lo hicieran pretendía reafirmar su autoridad sobre ella del modo más primario. Quizá era una actitud que recordaba a la del hombre primitivo que arrastraba a la mujer hasta su cueva para hacerla suya. Era un gesto posesivo que no hacía sino exacerbar el deseo de Sara. Había algo en su interior que respondía al dominio de Dante como cuando una cerilla entra en contacto con la yesca, la hacía arder aún más de deseo cada vez que él le daba una orden o hacía un gesto posesivo, cada vez que pronunciaba una palabra para hacerla suya. La reacción de Sara era primaria y no podía evitarlo, ni siquiera recurriendo a la lógica. Dante arrancó las sábanas de la cama, dejó a Sara en el centro, retrocedió un paso y le lanzó una mirada que la derritió por dentro. «Te necesito, Dante», admitió Sara con sinceridad, presa de una excitación que nacía de sus entrañas y se expandía por todo su cuerpo. Él se tumbó en la cama y la abrazó con fuerza, acercando la cabeza a su hombro. «Yo también te necesito, cielo. Siempre estaré aquí cuando me necesites». Un anhelo incontenible recorría el cuerpo de Sara, a pesar de que sabía que él no estaría siempre ahí. Deseaba a Dante como no había deseado nada en toda su vida, y sabía que no era algo solamente físico. «Hazme el amor», suplicó Sara, abrazándolo con fuerza. Las heridas emocionales de Dante tras haber perdido a su mejor amigo aún no habían cicatrizado, y ella quería abrazarlo con fuerza todo el tiempo que él necesitara. «Sara», murmuró Dante con voz áspera e intensa, como si ella lo fuera todo para él y todos los anhelos quedaran recogidos en su nombre. En ese instante, ambos se sentían como si fueran los dos únicos seres de la tierra, y Sara comprendió que Dante había calado en ella hasta el fondo de su alma. Él la puso boca arriba y se apoyó en los codos, mirándola con ojos ardientes. Ella le acarició el pómulo y la mejilla, áspera y con una barba incipiente, como le pasaba siempre al final del día. «¿Preservativo?», gruñó él. «No», exclamó Sara. «Hace años que tomo la píldora». Su relación era muy física y descarnada, quería vivirla siempre así. «¿No me lo habías dicho? ¿Confías en mí?», preguntó Dante, cuya mirada refulgía con una pasión aún más intensa. «Serás la primera mujer con quien lo hago sin protección. La única con quien he querido hacerlo así». Sí. No era necesario que le recordara que había visto su historial médico. Quería ser la primera. «Yo también estoy limpia». «Pues lo que vamos a hacer será muy sucio», gruñó Dante. Sara se estremeció de placer. Había estado esperando ese momento toda la vida. «Fóllame, Dante». «Sin piedad». «Sin piedad para ninguno de los dos», gruñó él, que le agarró los pies para que lo rodeara por la cintura con las piernas. Ella accedió de inmediato y levantó las caderas para sentir su enormidad abriéndose paso dentro de ella. «Basta de rodeos». Sus músculos vaginales se contrajeron. Necesitaba sentirlo dentro. «Sí, basta», asintió él, que le metió solo la punta. «Joder», murmuró. «Qué caliente, estás empapada». Sara sintió cómo la penetraba. Era un hombre bien dotado y le hizo un poco de daño, pero el placer de que por fin la estuviera haciendo suya compensaba la incomodidad, que ya estaba desapareciendo. No era un dolor malo, era un acto de posesión que enfatizaba el hecho de que Dante por fin la estaba follando. «Sí», murmuró ella, rodeándolo con fuerza con las piernas para que llegara hasta el fondo. «Fóllame», le pidió, fuera de sí. Las gotas de sudor empezaron a asomar a la frente de Dante a medida que las embestidas aumentaban de intensidad. «Mía», gruñó, como si la palabra fuera una promesa mientras entraba y salía de ella. Sara gimió, abrazó a Dante por los hombros, perdida por el ritmo de sus fuertes acometidas. Era lo que necesitaba, esa conexión ardorosa e irrefrenable con él. Empezó a perder el mundo de vista mientras él la embestía sin piedad y deslizaba una mano hasta su trasero para levantarle las caderas y que sintiera con más intensidad su pene erecto. El cuerpo de Sara había sucumbido a la excitación, cada roce de Dante era una caricia. Notó que empezaba a correrle el sudor por la cara mientras se movía al compás de la pasión, dejando que él reafirmara su autoridad sobre ella con cada arremetida. Sara no podía tener las manos quietas, le acariciaba la espalda, las nalgas, solo quería sentirlo hasta las entrañas.
Más fuerte, le pidió. Quería todo lo que pudiera darle. Dante reaccionó hasta hacerla jadear y dejarla casi sin aliento. Dime que eres mía, le exigió con brusquedad. Dime que lo necesitas tanto como yo. Sí. Era inútil negarlo. Si paraba ahora, no podría soportarlo. Dante se movió, hizo que apoyara un pie sobre su hombro y cambió de ángulo de modo que su miembro le estimulaba el clítoris cada vez que entraba y salía de ella. Entonces la besó y su lengua fue siguiendo el ritmo de las embestidas hasta que Sara llegó al borde del clímax. Le clavó las uñas en la espalda y sintió la vibración de los gruñidos de Dante mientras él la besaba tal y como la estaba follando, de forma intensa, excitante e implacable. Sara arqueó la espalda y sus piernas lo rodearon con fuerza por la cintura mientras su cuerpo sucumbía a una oleada tras otra de placer, entregado a un potente orgasmo. Dante apartó los labios mientras los espasmos vaginales apuraban hasta la última gota de su esencia. La abrazó con fuerza y explotó dentro de ella. Ambos se estremecieron, agotados. Se tumbó en la cama y dejó que Sara, extenuada y con el corazón desbocado, descansara sobre él para recuperar el aliento. Al final apoyó solo la cabeza en su pecho y se apartó para que él no tuviera que aguantar todo su peso. Quizá ya se había recuperado casi por completo, pero no quería hacerle daño. Ninguno de los dos habló mientras regresaban lentamente a la tierra. ¿Entiendes ahora por qué no quiero correr el riesgo de que te pase algo?, preguntó él. Sí, respondió Sara. Seguramente ella habría sentido lo mismo si hubiesen intercambiado los papeles. No era un pensamiento racional, pero por primera vez en su vida eso le daba igual. Ahora lo que importaba eran los dictados de su corazón, y sabía que nunca encontraría una explicación lógica que justificara lo que sentía por Dante. Era algo que sucedía y ya está. Solo quiero ser normal, añadió con un suspiro. Nunca serás normal, cielo, replicó Dante de forma algo brusca. Siempre serás especial, pero eso no tiene nada de malo. Me parece fantástico. Aunque deberían haberte permitido disfrutar de tu infancia y sentir lo que sienten las mujeres normales. Ser superdotada debería haberte ofrecido más oportunidades, en lugar de mantenerte aislada. La besó en la frente. Supongo que una de esas cosas normales es el sexo, dijo con una sonrisa, sorprendida por lo bien que sabía interpretarla, por lo bien que conocía sus necesidades, casi mejor que ella misma. Sobre todo eso. Un sexo maravilloso que te deje con las piernas temblando, dijo él con cierta arrogancia. Y muy a menudo, para recuperar el tiempo perdido. Cuando me regala esa sonrisa vanidosa tan suya, me dan ganas de saltar encima de él otra vez. Supongo que no te importará echarme una mano con ese tema, ¿verdad?, preguntó con tono provocador. Dante volvió a ponerse encima de ella y le acarició la cabeza. Seré el único hombre que te ayude, respondió con lujuria. Su gesto se volvió serio en un abrir y cerrar de ojos. Todo su cuerpo en tensión. Me parece bien, respondió Sara con voz sensual y se sorprendió al notar su erección en el muslo. Es imposible. Tienes más de 30 años. Cualquier otro hombre tardaría más en recuperar la erección. Sobre todo una erección tan dura. Dante esbozó una sonrisa de maldad. Cariño, cuando se trata de algo relacionado contigo, estoy muy por encima de la media. Sara dudaba que Dante no superara siempre la media, aunque no estuviera con ella. Era un hombre extraordinario, murmuró. Dante inclinó la cabeza hacia atrás, soltó una carcajada y acercó la cabeza al hombro de Sara con un gruñido. Solo tú podrías pronunciar esa palabra de forma tan sensual refiriéndote a mi pene. ¿Excepcional? Lo intentó de nuevo con una sonrisa, consciente de que Dante no se había dado cuenta de que se refería a él como persona, no a sus genitales. Esto sí que me excita, admitió él, dejando que su lengua recorriera el punto sensible bajo su mandíbula. Increíble, dijo ella con un suspiro, inclinando la cabeza hacia atrás para que pudiera acceder más fácilmente a su cuello. Lo averiguarás enseguida como sigas hablándome así, le advirtió Dante con voz profunda y grave mientras le mordisqueaba el lóbulo de la oreja. Sara lanzó un gemido. Sabía que cualquier cosa que dijera lo excitaría. Estaba loco.
De modo que cuando por fin la penetró hasta lo más profundo, ella gritó. «¡Fenomenal! ¡Qué mala eres!», dijo Dante con voz ronca. «Fóllame», suplicó ella, que había perdido gran parte de su vocabulario junto con el sentido común. «Eres una chica muy, muy mala», insistió con un gruñido mientras obedecía las súplicas de su amada. Sara se despertó al día siguiente presa de una agradabilísima sensación de cansancio, con el cuerpo dolorido, contenta de que fuera sábado y envuelta en unos brazos fuertes y musculosos que no se habían apartado de ella en ningún momento. Aunque eso, claro, sucedió después de que hubiera experimentado varias veces lo fenomenal que era Dante, porque cuando ambos sucumbieron al sueño y el agotamiento ya despuntaba el sol. Tras desperezarse e incorporarse, se dio cuenta de que ya eran las 4 de la tarde. «Es la primera vez que duermo hasta la tarde», susurró para sí misma, asombrada. Nunca había podido permitirse ese lujo cuando hacía turnos de día y noche mientras estudiaba medicina. «Es culpa tuya», replicó Dante, medio zombi, incorporándose y estirando los brazos como había hecho ella. «No deberías haberme dicho todas esas guarradas». El cuerpo de Sara reaccionó al ver cómo se desperezaba, cómo flexionaba los hombros y tensaba los bíceps. Se deleitó observando su pecho y sus abdominales de museo, siguiendo la estela de vello oscuro que desaparecía bajo la tienda de campaña que formaba la sábana. Sara salió de la cama antes de que él pudiera atraparla y se echó a reír. Mientras la perseguía, a 4 patas, por el colchón. Su cuerpo reaccionó de inmediato y se le pusieron los pezones duros al ver sus ojos oscuros y lujuriosos. Por un lado, quería que la alcanzara, pero por el otro sabía que, si sucumbía una vez más a Mr. Excepcional, no podría andar. «Ni se te ocurra. Aléjate de mí. Me duele todo». Dante se dejó caer de espaldas con un gruñido de derrota que la hizo reír. «Si no vas a dejar que te folle, al menos dame de comer», dijo con voz lastimera. «Eres una mujer muy exigente y me has dejado destrozado. Estoy hambriento». Sara estalló en carcajadas. No podía evitarlo, cuando Dante tenía ganas de jugar, sabía hacerlo bien. Y se había dado cuenta de que quería engatusarla intentando darle pena. Sin embargo, pena era lo último que podía provocar un cuerpo como el suyo y a ella le encantaba que se comportara así solo para hacerla reír. Aunque, a decir verdad, probablemente era cierto que tenía que darle de comer. Había consumido mucha energía, pero tampoco podía decir que fuera ella la culpable de haberlo agotado. Dante era insaciable. No le había sorprendido que él no supiera cocinar, desde el primer día. Había dado por sentado que o cocinaba ella o acabarían comiendo pizza y comida china a domicilio todos los días. Al final se había acostumbrado a cocinar, algo que le gustaba pero que raramente se molestaba en hacer en casa porque viviendo sola no le merecía el esfuerzo. Sin embargo, le encantaba ver que Dante podía dar buena cuenta de varios platos que había preparado, como si estuviera haciendo algo útil por él. Nadie apreciaba la buena comida tanto como Dante. «Huevos, bacon y tortitas en cuanto salga de la ducha», le dijo Sara mientras se dirigía a la puerta del dormitorio, algo cohibida por ir caminando desnuda. «Estaré listo en 10 minutos», le aseguró Dante con voz alegre. Se puso en pie de un salto y casi se fue corriendo a la ducha. Después de 5 huevos, 250 gramos de bacon y 5 tortitas, Dante se puso a limpiar la cocina y Sara se sentó al piano, en la sala de estar. Sin duda era un hombre fornido, pero no entendía dónde metía tanta comida. Había acabado un concierto y se estremeció al oír un estruendo de platos al meterlos en el lavaplatos. Le tocaba a él. Cuando ella cocinaba, él limpiaba. Menos mal que no son de porcelana. Dante fregaba de la misma manera que hacía todo lo demás, de forma rápida y furiosa. Sara lo vio salir de la cocina, vestido con una camisa verde oscuro, unos pantalones gastados. Un aspecto de lo más apetecible. Se dirigió a ella con paso decidido y gesto estoico, se detuvo junto al piano y le tendió la mano. «Vamos. Tengo una sorpresa para ti». Su expresión era indescifrable. «¿Qué andas tramando?», preguntó Sara con recelo. Él la agarró de la mano con impaciencia y la puso en pie. «Es mejor que te pongas en marcha antes de que cambie de opinión. Ponte unos pantalones y camisa de manga larga para ir bien protegida». «¿Por qué?».
Ya se había puesto pantalones cortos y una camiseta de tirantes. Intrigada, Sara subió a su habitación para cambiarse de ropa. Fuera debían de estar a más de 20 grados y casi siempre había una gran humedad. Sin embargo, no iba a discutir por ponerse una camisa de manga larga. No cabía duda de que Dante tramaba algo y se moría de ganas por averiguar qué era. Dante empezó a ponerse nervioso cuando salieron. Había dedicado las últimas noches, cuando no podía dormir, agobiado por el calor y la tentación del cuerpo cálido que dormía junto a él, a preparar el regalo. El primer día se levantó y fue al garaje, desesperado por encontrar algo con lo que ocupar el tiempo y su lujuriosamente. No la había comprado con el objetivo de enseñarla a montar, por el momento solo quería que lo montara a él. No quería que se expusiera en público a menos que fuera absolutamente necesario, sin embargo, con el paso del tiempo su instinto de protegerla y su deseo de hacerla feliz habían empezado a librar una dura batalla en su interior. Solo quiero ser normal. Esa súplica, esa necesidad expresada de forma tan sencilla, había estado a punto de doblegarlo la noche anterior. Lo que le había dicho a Sara era cierto. Ella siempre estaría por encima de la media. Pero también merecía hacer cosas normales. Si Dante se salía con la suya, ella permanecería a salvo hasta que por fin dieran con su agresor. Pero, a decir verdad, existía la posibilidad de que el tipo se hubiera marchado de la ciudad y él la tuviera, secuestrada, sin motivo. Podía extremar las medidas de vigilancia. Aún así, el mero hecho de salir a la calle con ella le provocaba una gran tensión. Sí, estaban en la península y era más que probable que no hubiera descubierto dónde se encontraba. Pero el riesgo, por pequeño que fuera, lo inquietaba. ¿Feliz o segura? ¿Por qué debía elegir entre ambas opciones? Quería que Sara fuera feliz y estuviera segura. ¿Era mucho pedir? Llevaba la Glock a la espalda, en la cintura del pantalón, tapada por los faldones de la camisa. Dante examinó la zona antes de salir con Sara. Le soltó la mano, entró en el garaje y regresó con su nueva bicicleta, sin perderse detalle de la cara que puso ella cuando lo vio aparecer con su regalo. ¡Ay, por Dios, es para mí! Es preciosa, exclamó Sara, con una sonrisa radiante, acariciando el sillín de cuero negro. Era una bicicleta de color rojo metalizado con accesorios negros. La expresión de alegría de Sara no tenía precio y bien valía las horas que Dante había dedicado a ponerla a punto. Es una bicicleta de paseo y solo tiene una marcha. Resulta ideal para esta zona y verás que no te costará nada aprender con ella. Está muy bien para empezar y para cuando ya sepa. No me puedo creer que me hayas comprado una bicicleta, susurró Sara, deslizando los dedos por la reluciente pintura roja. Es el mejor regalo que me han hecho jamás. ¿Más que el piano? Preguntó Dante, divertido. Solo alguien como Sara podía creer que una bicicleta de paseo era el mejor obsequio que podía hacerle un millonario. Sin embargo, estaba convencido de que la emocionaba. Más ese regalo que cualquier joya que pudiera comprarle. Sara enarcó una ceja. Me dijiste que el piano era para ti. Maldita sea. Me ha pillado. Nunca había tenido la intención de aprender a tocarlo, pero sabía que necesitaba una excusa que justificara la compra de un piano de cola para la sala de estar. Sí, había sido una excusa lamentable. Aún así, se había ido de la lengua. Es que era para mí, mintió, avergonzado. Sabía que seguramente ella no lo había creído en ningún momento, pero no pensaba admitirlo para que no lo obligara a devolverlo. Sí, añadió Sara con un deje de duda, pero no insistió más sobre ello. ¿La has montado tú? Preguntó con curiosidad. Sí. Quería cerciorarme de que era segura. Lanzó un suspiro de alivio al comprobar que no insistía en el tema del piano. Sabía que lo había descubierto, pero había decidido pasarlo por alto. Sara apartó los ojos de la bicicleta y lo miró a él. Dante se quedó petrificado al ver las lágrimas que afloraban a sus ojos y el corazón empezó a latirle desbocado cuando ella lo tomó de la nuca con una mano y lo atrajo hacia sí para darle el beso más dulce y tierno que le habían dado jamás. Eso lo hace aún más especial, le dijo ella con un hilo de voz. Gracias. Agarró el manillar y preguntó, emocionada, ¿puedo probarla? Espera un momento, indicó,
y fue a buscar los accesorios de seguridad que había comprado con la bicicleta. Le puso el casco y no pudo reprimir las risas al ver cómo asomaban los rizos por los lados. También le hizo estirar los brazos y las piernas para ponerle las rodilleras y coderas. «¿Lista?», dijo con cautela mientras Sara se sentaba en la bicicleta y él se preguntaba si podría haber comprado algo más para reforzar aún más su seguridad. Le enseñó a frenar, la habilidad más importante, y a mantener el equilibrio. A decir verdad, había tenido la tentación de ponerle a la bicicleta ruedines, pero al final pensó que habría sido ir demasiado lejos. Sin embargo, en ese momento, se arrepentía de no haberlo hecho. Se imaginaba a Sara tirada en el suelo, en medio de un charco de sangre tras una fea caída, aunque sabía que eso no tenía ningún sentido. «Voy a acompañarte a pie, así que no pedalees muy rápido. Y no frenes muy bruscamente o saldrás volando hacia adelante», le advirtió, hecho un manojo de nervios. «¿No tiene más sentido que vaya un poco rápido? Es cuestión de física. Si voy a más velocidad, la bicicleta será más estable», señaló ella con aire pensativo. Dante vio el gesto de concentración de Sara y sonrió. Debería haber sabido que ella haría sus propios cálculos matemáticos para no perder el equilibrio. «No vayas muy rápido», le pidió. «Venga, sube». Sara se apoyó en un pedal para montarse en el sillín y encontrar una postura cómoda para las manos mientras él la sujetaba. «Empieza a pedalear», dijo Dante, que agarraba el sillín y el manillar con fuerza. Era una alumna aplicada y empezó a avanzar de forma algo insegura, pero Dante la siguió acompañando tras unas cuantas salidas en falso. Le enseñó a usar los frenos y dejó que parara la bicicleta cada vez que llegaban al final del camino. «Creo que puedo hacerlo», le dijo Sara con una radiante expresión de confianza cuando se detuvieron al final del camino, después de haberlo recorrido varias veces. «Esta vez no me agarres. ¿Puedo soltarla?». Aquel pensamiento le provocaba cierta inquietud, aunque estaba casi seguro de que Sara podría mantener el equilibrio. «Ya veremos». El rostro de Sara refulgía de emoción, como el de una niña que aprende a ir en bicicleta. Nunca la había visto tan hermosa. Se dio impulso, se sentó en el sillín y Dante recorrió unos cuantos metros a su lado antes de soltarla. «No te olvides de frenar», le advirtió, corriendo junto a ella. Sara puso cara de sorpresa al darse cuenta de que ya no la estaba sujetando, pero entonces gritó: «Voy sola». Y era verdad, aunque Dante la seguía de cerca para reaccionar si corría peligro. Vio que pedaleaba cada vez más rápido y que luego accionaba suavemente los frenos para detenerse cerca del garaje. «Lo he conseguido», exclamó Sara con la respiración entrecortada mientras bajaba de la bicicleta. Puso el caballete de apoyo y se lanzó a los brazos de Dante, colmándolo de besos sin parar de saltar de alegría. «Ha sido increíble. Esto compensa de sobra los malos momentos que he pasado por su seguridad». Dante no perdía ojo del entorno, pero la felicidad de Sara merecía con creces todo el estrés, y el roce de su cuerpo contra el suyo era una recompensa fantástica. «Esta noche te prepararé la mejor cena del mundo», le prometió ella, emocionada. Dante quería decirle que todas las cenas que compartían eran increíbles, pero no quiso llevarle la contraria. Él no tenía mano para la cocina y Sara se manejaba de fábula entre los fogones. Lo mejor de comer con ella era disfrutar de su presencia y de su precioso rostro. Era raro lo rápido que se había acostumbrado a no comer solo, a disfrutar de su compañía todas las noches. Seguramente porque le encantaba tenerla cerca. «Empieza a oscurecer. ¿Estás lista para volver a casa?», le preguntó a regañadientes, deseando que pudieran alargar eternamente ese momento de felicidad. Así era como quería verla a diario. «Sí», respondió ella, levantando el caballete y llevando la bicicleta al garaje con cuidado, como si fuera uno de sus bienes más preciados. Dante la observó mientras se quitaba el casco y las demás protecciones, y las guardaba en la bolsa de la parte posterior de la bicicleta. «Gracias», le dijo ella con sinceridad, cuando salió y le tomó la mano, entrelazando los dedos. Dante notó un nudo en la garganta del tamaño de Alaska. La ternura nunca había formado parte de su vida, pero ella lo estaba convirtiendo en un adicto a esos gestos. Al final se encogió de hombros. «Solo has dado unas vueltas en bicicleta».
Ha sido mucho más. No te has limitado a enseñarme a montar en bicicleta, y lo sabes, replicó ella en voz baja. Sara era consciente de que a Dante no le había resultado fácil dejarla salir al aire libre. Le estaba diciendo que apreciaba que hubiera hecho el esfuerzo por ella. A él, por su parte, debería haberle sorprendido que ella lo comprendiera, pero no fue así. Sabía leerle el pensamiento como no lo había hecho nadie nunca. ¿Qué demonios? Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella, pero no sabía cómo decírselo, por lo que decidió besarla y darle el mismo abrazo que ella le había regalado, antes de rodearle la cintura con un brazo y acompañarla de vuelta a casa. Durante la semana siguiente, Sara sintió cierto alivio al comprobar que Dante había empezado a relajarse un poco y le permitía dejarse ver en público de vez en cuando. El día antes la había acompañado al Brew Magic a tomar un café. Aún así, no la había dejado sola en ningún momento, sino que la había mantenido a su lado rodeándole los hombros con su musculoso brazo, y sabía que iba armado. En cualquier caso, era un avance. Además, durante los últimos días le había dejado dar unas cuantas vueltas en bicicleta por el camino de acceso a la casa mientras le enseñaba a mejorar su técnica. Y luego, claro, también estaban las noches. Sara lanzó un suspiro al pensar en esas noches increíbles. Ninguno de los dos podía esperar siquiera 5 minutos antes de desnudarse y meterse juntos en la ducha después del trabajo. Ambos hambrientos por devorarse mutuamente. Por la mañana se despertaban excitados y listos para la acción. Sara creía que el deseo se aplacaría un poco, al menos en su caso, después de su primera vez con Dante. Pero no era así. Al contrario. Aumentaba, lo exacerbaba aún más. Su teléfono sonó cuando bajaba de la furgoneta de Dante tras la jornada de trabajo y se estremeció al comprobar que era el número de su madre. ¿Quién es?, preguntó Dante con curiosidad. Mi madre, respondió ella con tristeza. Había pasado más de un mes desde la última vez que había tenido noticias de Elaine Basteri, aunque una parte de ella quería hablar con su madre porque era su única familia, sabía que la conversación seguiría los derroteros habituales. Sara respondió antes de darse tiempo a decidir si prefería ignorar la llamada. Sabía que cuando su madre se proponía hablar con ella, no cejaba en su empeño. Hola, dijo con cierto temor. ¿Sara?, preguntó la mujer con brusquedad. Sí, soy yo, mamá. He encontrado al hombre ideal para ti, replicó sin más preámbulos. Lo conocí en una de las reuniones de Mensa. Es perfecto. Tiene un CI muy parecido al tuyo y es un neurocirujano brillante, así que sin duda tendréis mucho en común. Es mayor que tú y le ha llegado la hora de sentar cabeza. Tienes que volver a Chicago. Todo seguía igual. No puedo, contestó, sin mencionar que no tenía la menor intención de irse de Amesport, el lugar donde se sentía más feliz. ¿Sigues sin trabajar en el hospital? Así es, no lo piso, añadió Sara con voz inexpresiva, mientras seguía a Dante hasta la casa. Tienes que superar esos miedos. No son racionales, la riñó su madre. Tu lugar no es una pequeña consulta en una ciudad de mala muerte que ni siquiera aparece en el mapa. ¿Cómo piensas progresar? Tienes que conocer al hombre del que te hablo. Como es mayor, será más estable, pero no sé si entenderá tus fobias. Sara estaba convencida de que no las comprendería. Si era amigo de su madre y a ésta le caía bien, era poco probable que estuviera dispuesto a creer en algo que no pudiera demostrar científicamente o mediante fórmulas matemáticas. Preferiría elegir a mi propio marido, mamá, insistió Sara con voz cansina. Dante se volvió hacia Sara bruscamente al oír su comentario y frunció el ceño señalando el teléfono, como si fuera una persona real. Sara prosiguió. Además, se ha producido un incidente. El hombre que me atacó sigue buscándome y estoy colaborando con la policía para que puedan detenerlo. Esperaba que su madre mostrara solo un ápice de preocupación. Motivo de más para subir a un avión y volver aquí. La policía de Chicago podría protegerte mucho mejor, dijo su madre con un resoplido. Y en una gran ciudad John Thompson tendría más facilidad para esconderse. Por una vez, mamá, pregúntame si me encuentro bien. Pregúntame qué pasó y si todo está en orden. Pregúntame si tengo miedo. Compórtate como una madre,
no como una maestra. Estás malgastando todo tu potencial, Sara. Quiero que a finales de semana tomes un avión y vuelvas a casa, jovencita, remató la mujer. Presa del desánimo, Sara se sentó en una de las sillas del comedor. Dante acercó otra hasta ella, se sentó y le tomó una mano, como si supiera que estaba disgustada. ¿A quién voy a engañar? Quiero una relación que nunca ha existido y nunca existirá. Su madre estaba obsesionada por la disciplina, era una institutriz a la que nunca podría satisfacer, por mucho que se esforzara. Tengo 27 años. Puedo tomar mis propias decisiones. Y no pienso volver. Nunca, le dijo con rotundidad. Para Sara, sus palabras no hacían referencia solo a Chicago, sino a algo mucho más trascendental. Había empezado a vivir, a tener amistades después de tantos años sola, y a su lado tenía a un hombre que la apoyaba cuando lo necesitaba. Quizá Dante no fuera a formar parte de su vida para siempre, pero en esos instantes solo se preocupaba por vivir el momento. No quería regresar a la existencia estéril y apagada que había tenido en Chicago. Y mucho menos cuando estaba aprendiendo que la vida podía ofrecerle mucho más. Después de lo que he hecho por tu educación, ¿vas a tirarlo todo por la borda? Le preguntó su madre, montando en cólera. Tienes el cuerpo cubierto de cicatrices horribles. ¿Acaso lo has olvidado? A un hombre intelectual que pueda ver más allá del sexo no le importarán. Soy feliz, replicó Sara con calma, lamentando que su madre y ella parecieran habitar dos planetas distintos. De pequeña había sido una niña muy obediente cuyo único objetivo era hacer feliz a su madre y que se sintiera muy orgullosa de ella. Pero si lo había logrado, su progenitora nunca lo había expresado. Había llegado el momento de que Sara viviera su vida y dejara de buscar la aprobación de su madre. Sabía que nunca iba a obtenerla, por lo que era mejor que centrara todos los esfuerzos en ser feliz. La felicidad no significa nada para una persona como tú, le espetó su madre. Eres una mujer superdotada. Sara se estremeció como si le hubieran cruzado la cara de un bofetón. También soy humana, replicó con tristeza. Busco algo más aparte de casarme con el hombre adecuado según un estudio genético. Quiero ser dueña de mi vida. Muy bien. Imagino que no me queda más remedio que dejar que eches a perder tu carrera y tu talento, soltó Elaine con aires de suficiencia. Así es, admitió Sara, que colgó el teléfono lanzando un suspiro de hastío. Dante la hizo sentarse en su regazo y la abrazó. Deduzco que no ha ido muy bien, dijo con curiosidad. ¿De verdad? ¿Esperaba que te casaras con alguien a quien no conoces? Preguntó con un tono de enfado. Sara se encogió de hombros. Mi madre espera que me case con un genio y que podamos aportar miles de bebés para la comunidad científica. ¡Qué frialdad!, replicó Dante con vehemencia. Aunque eso ya lo sabía. Dudó antes de añadir, ¿te apetecería ir al restaurante de Tony esta noche? Aún te debo esa cena de la que hablamos. ¿De verdad está dispuesto a salir? Se ha dado cuenta de que estoy disgustada e intenta hacer algo para que me sienta mejor. Me encantaría salir, pero si lo haces porque crees que estoy triste, no es así. Hace más de 27 años que me enfrento a mi madre, le dijo Sara de forma inexpresiva, mirándolo a los ojos. No me lo creo, replicó Dante rápidamente. Sé lo que se siente. Cuando deseas que tu padre muestre algo de interés por tu vida. He pasado por lo mismo. Sara suavizó la mirada cuando sus ojos se encontraron con los de Dante. Sabía que el padre de este había sido un alcohólico maltratador y que la madre los había dejado en cuanto Ope se fue de casa. Dante y sus hermanos apenas tenían noticias de ella. Por supuesto que sabía lo que se sentía. Me duele decirlo, pero no voy a permitir que dé al traste con mi oportunidad de ser feliz. No lo permitas. Dante le dio la razón y se puso en pie. Ve a prepararte. Quiero que salgamos porque te debo una cena. Y aún no ha anochecido. Tenemos que volver antes de que oscurezca. No le debía nada. Al contrario. Pero lo decía como excusa para hacerla feliz. Sara sonrió. Seré como Cenicienta.
Tenemos que volver a casa mucho antes de medianoche y yo no soy ningún príncipe azul, replicó él. No lo eres, es verdad, admitió ella, y le dio un beso fugaz en los labios. Eres mejor. Y estoy convencida de que también estás mejor dotado, añadió. Con voz sensual, deslizando la mano por la entrepierna para deleitarse con la erección que empezaba a cobrar vida bajo los pantalones. Desde un punto de vista sexual, era cada vez más intrépida y disfrutaba ejerciendo su poder femenino. Dante lanzó un gruñido y Sara huyó corriendo antes de que pudiera atraparla. Soltó una risa de felicidad que resonó por la casa mientras subía corriendo por las escaleras, seguida por él. No puedo creer que te haya dejado salir de casa con este vestido. Todos los hombres que te vean tendrán fantasías sexuales contigo, se quejó Dante. Mientras abría la puerta del acompañante sin apartar los ojos de las estilizadas piernas que descendían del vehículo. ¿Querías que tuviera un vestido rojo?, le recordó Sara. A Emily este le pareció muy sexy. ¿Qué opinas tú? A ella le encantaba el vestido, pero debía admitir que la gracia consistía precisamente en que era provocativo. Tenía un cuello holte que le impedía llevar sujetador y le dejaba toda la espalda al aire hasta la parte superior de las nalgas. La falda era corta y ceñida, se ajustaba a su trasero y muslos de un modo delicioso y acababa muy por encima de las rodillas. No era recatado, pero sí lo bastante elegante para no parecer una fulana o una mujer en busca de presa. Hace demasiado calor, se quejó Dante. Voy a pasarme toda la cena duro, como ahora, y me darán ganas de matar al primer tipo que muestre el mismo interés que yo por ese vestido. Sara no pudo reprimir la sonrisa al oír su queja. Ya le había dicho lo atractiva que estaba y ella también se sentía hermosa. Se había recogido el pelo, dejando que algunos rizos le enmarcaran el rostro, y se había maquillado un poco más de lo habitual. Cada vez que Dante la miraba se sentía como si fuera a devorarla. También se había puesto los tacones de 7 centímetros, una auténtica tortura, pero aún así él seguía siendo más alto que ella. Por otra parte, la americana que llevaba el policía, ligeramente ceñida, no hacía sino resaltar aún más su envergadura. Estaba tan guapo con traje y corbata que casi la dejó sin aliento. Los acompañaron a una mesa junto a la ventana. Cuando Sara fue a sentarse, Dante la agarró con suavidad del brazo y la acompañó hasta la silla. Me gusta estar de cara a la puerta, dijo mientras le apartaba la silla y la ayudaba a acomodarse. Cuando acabó se sentó ante ella. Sara sabía que llevaba la pistola y supuso que quería ver quién entraba y salía del restaurante. ¿Es una costumbre de policía?, preguntó. Sí, respondió él con una sonrisa. Siempre me pongo de cara a la puerta. Pidieron las bebidas mientras leían la carta. Quizá era un local muy turístico, pero a ella le gustó la decoración de estilo náutico, que era elegante y no caía en tópicos de mal gusto. Ambos se decidieron por un plato de filete y langosta. Sara se reclinó en el respaldo de la silla y tomó un sorbo de vino. El simple hecho de poder pasar la velada en un restaurante, en una cita de verdad, le sabía a gloria. ¿A qué viene la sonrisa? Dante la observó con una mirada burlona. Me siento muy joven. Como si tuviera una cita con el chico más guapo de la universidad. Si estuviera en la universidad y saliera contigo, solo podría pensar en si nos acostaríamos al final de la cita o no, dijo Dante con una sonrisa malvada. Sara se inclinó hacia adelante. Creo que va a ser tu noche de suerte, le confesó con un susurro. Estaba muy excitada y al tenerlo ahí delante, le daban ganas de saltar por encima de la mesa y abalanzarse sobre él. ¿De verdad?, preguntó él con voz áspera. La seductora mirada de Dante hizo que a ella le diera un vuelco el corazón mientras asentía lentamente. Además, hoy estreno braguitas. No te las puedes perder. Son escandalosas, casi transparentes. Sabía que estabas usando a la bestia, pero le encantaba esa furia salvaje de Dante, así que continuó, y las ligas y medias de seda a juego son preciosas. No me las has enseñado, gruñó él. No quería perderme la cena, respondió ella entre risas. Tenía miedo de que no pudiéramos salir de casa. Era verdad. Si le hubiera enseñado la ropa interior antes de salir, aún estarían en la cama.
Aunque no comprendía el deseo insaciable que sentía Dante por disfrutar de su cuerpo cubierto de cicatrices, lo aceptaba como algo sincero. Se lo había demostrado una y otra vez, un día tras otro, y se estaba acostumbrando al hecho de que la deseaba. Es verdad, no habríamos salido, admitió él. ¿Cómo esperas que aguante aquí sentado ahora? Si vieras cómo la tengo, se lamentó. Le encantaba provocarlo. Antes de conocer a Dante, nunca se había sentido lo bastante cómoda para tontear con un hombre. Quizá esa conversación iba un poco más allá, porque ya se habían acostado, pero le encantaba ver la intensa mirada de deseo de su rostro y el fuego que refulgía en sus ojos mientras la observaba. «¿Me las pagarás luego?», le advirtió él. Sara se estremeció de gusto. «Eso espero», replicó para incitarlo aún más. Estabas usando sus instintos dominantes, algo que tal vez fuera peligroso, ya que Dante ejercía a la perfección su papel de macho alfa por sí solo. En la cama le gustaba mandar y ser autoritario, pero ella no podía evitar provocarlo un poco más. Él la había animado a explorar sus deseos más intensos, y eso era justamente lo que estaba haciendo. Los ojos de Dante brillaron con pasión. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un castigo? Sara se estremeció al pensarlo. Dante nunca le haría daño, ella sabía que lo único que era capaz de proporcionarle era placer. Y a juzgar por su mirada de vicio, hacerla pagar por haber cometido la osadía de provocarlo lo excitaba tanto a él como a ella. Sara abrió los ojos de par en par y le regaló una mirada inocente. Solo si crees que me lo merezco. Se quitó uno de los zapatos y acercó el pie a su entrepierna, donde comprobó que la erección no había perdido ni un ápice de intensidad. En ese momento su único objetivo era seguir incitándolo, aunque se preguntaba hasta dónde podría aguantar Dante. Ahora mismo podría azotarte el trasero hasta que me suplicaras. Clemencia, le advirtió en un tono que no presagiaba nada bueno. Sara empezó a mojarse. Estaba descubriendo su lado más pervertido, pero el hecho de que Dante lo fuera aún más la excitaba lo indecible. Sabía que era capaz de hacer todo lo que le decía. No era de los que se echaban atrás cuando llegaba el momento de la acción. Si no paraba aquello a tiempo, iba a dejar la silla del restaurante empapada. El camarero apareció con la comida y Sara apartó el pie, metiéndolo de nuevo en el zapato. El mantel era largo y les cubría el regazo, pero no quería que la descubrieran. La situación era muy nueva para ella. Dante la deseaba desesperadamente, y ella a él también. La conversación se templó un poco mientras comían, pero Sara notaba que él la devoraba con los ojos mientras daban buena cuenta del delicioso filete y la exquisita langosta de Men. Al terminar acabaron hablando de los hermanos de Dante. Evan casi siempre está viajando. Tiene que aflojar un poco o reventará antes de cumplir los 35, le dijo mientras acababa el filete y dejaba los cubiertos en el plato. Debe de sentirse muy solo, añadió Sara, preguntándose qué debía de sentir alguien que se pasaba la vida viajando, pero sin nadie con quien compartirlo. Supongo que nunca lo había visto de ese modo. Pero sí, es probable. En sus negocios siempre está rodeado de gente, pero seguro que nadie se preocupa verdaderamente por él. La mayoría solo quieren lamerle el culo para sacar tajada. Evan trabaja hasta la extenuación, pero no lo necesita. Nunca lo ha necesitado. Es como si quisiera demostrar algo, que puede dirigir la empresa mejor que mi padre o qué sé yo, murmuró Dante. ¿Y es verdad?, inquirió Sara con curiosidad. Ella también había acabado su plato y dejó la servilleta en la mesa. Cuando el camarero les ofreció la carta de postres, ella la rechazó con educación. Ya no le cabía ni un bocado más. Ya lo creo. La empresa va mucho mejor de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Antes de que él asumiera la dirección, estaba valorada en varios miles de millones de dólares, pero probablemente Evan ha logrado triplicar su valor desde que murió mi padre. De todas formas, me gustaría que se tomara un descanso de vez en cuando. Dante frunció el ceño mientras dejaba la tarjeta de crédito junto a la cuenta. El camarero se la llevó de inmediato. ¿Y Jared?, preguntó Sara. Ya conocía a Grady y su historia con Emily, pero Jared era un misterio. Jared no es el mismo. Le ha pasado algo, pero no sé qué es.
Siempre cambia de tema cuando le pregunto qué le ha ocurrido, pero antes no era así. ¿Le va bien en los negocios? Mucho. Pero no es el Jared de cuando éramos niños. ¿Cómo era de joven? Creativo. Listo. Siempre estaba dibujando algo. Era un artista de talento y estudió arquitectura porque le gustaba crear cosas, o reconstruirlas. Creo que la inmobiliaria lo aburre, pero eso le ha permitido aumentar aún más su fortuna. No sé. Diría que está perdido. Dante hizo una pausa antes de añadir, se comporta como un cretino, pero siempre era el primero en darse cuenta de sí. Gradio, uno de los demás hermanos, nos necesitaba, a pesar de ser el más joven. Era muy curioso y se mostraba amable con todo el mundo. En cambio ahora es un idiota. Sigue siendo encantador con las señoras mayores, señaló Sara, recordando lo que habían dicho Elsie y Beatrice sobre él. Supongo que algo es algo, admitió Dante con un deje de duda. ¿Y Ope? Preguntó Sara, que intentaba imaginarse lo que debía de haber sentido al ser la única chica de los hermanos Sinclair. Ahora es feliz. Está casada con un amigo de infancia de la familia, Jason Sutherland, que es quien nos gestiona la cartera de inversiones a Grady y a mí. Es un inversor muy competente, uno de los más perspicaces del mundo. He oído hablar de él. Es un genio de las matemáticas y los números, además de un inversor excepcional, añadió Sara con un tono que expresaba gran respeto. Seguro que le gustaría mucho a tu madre, pero ya está casado con mi hermana, añadió Dante con aire taciturno. Parecía molesto e, incluso, algo, celoso. Si le gustara a mi madre, no me gustaría a mí, replicó ella con rotundidad. Jason vuelve locas a todas las mujeres, murmuró Dante. A mí no, insistió Sara con frialdad. Lo he visto en fotografías y no me ha impresionado. Mejor. No me gustaría tener que hacerle daño. Es mi cuñado, gruñó Dante, satisfecho con su respuesta. Ope y él han vuelto a Nueva York, pero sé que no quieren seguir viviendo allí. Dante firmó el justificante de la tarjeta que le había llevado el eficiente camarero y se guardó la copia en la cartera. ¿Lista? Sí, respondió Sara con un suspiro, relajada después de las copas de vino que se había tomado. Dentro de poco oscurecerá y Cenicienta tiene que regresar a casa después del baile. Solo hay un problema, añadió Dante. ¿Cuál? La tomó de la mano y la atrajo hacia él con un gesto gentil. Aún no hemos bailado. Señaló la pequeña pista que había junto a la barra. ¿Me concedes el honor, Sara? Ella dirigió la mirada hacia la pista y vio que solo había 2 o 3 parejas. Sonaba una canción lenta y romántica y los bailarines se movían de forma lenta y elegante. Dante, sabes que nunca. Solo sígueme. Soy un excelente bailarín. Y tú tienes un don especial para la música. No tendrás ningún problema. Será tu otra primera vez en algo. Dicho esto, la arrastró por entre las mesas hasta que llegaron a la barra. Sara suspiró. Quizá iba a quedar en ridículo, pero lo haría en brazos de Dante. Él le agarró una mano y con la otra le rodeó la cintura. En cualquier otro momento habría huido para no pasar vergüenza, pero la confianza que mostraba Dante en ella le hacía sentir que era capaz de volar. Puedo hacerlo. Sígueme, imita mis movimientos. Confía en mí y deja que te guíe, le pidió mientras daba los primeros pasos en la pista de baile. Sara se concentró y pisó a Dante varias veces antes de soltarse y dejarse llevar por el instinto, siguiendo el ritmo que marcaba él. Se da de maravilla. Soy un Sinclair. Creo que nos obligaban a bailar desde que nacimos, le susurró al oído. No recuerdo ninguna ocasión en que no tuviera que saber bailar. Sara se relajó cuando aprendió a dejarse llevar por Dante y por la música. A veces olvidaba que él se había criado en una familia muy adinerada y de clase alta. Al formar parte de la élite, era normal que dominara las costumbres habituales de su clase, que tuviera una buena vida social, que supiera derrochar su encanto y también bailar. A medida que el ritmo se volvió más lento, también lo hizo Dante y ella apoyó la cabeza en su hombro mientras él la estrechaba de la cintura con más fuerza y la atraía hacia sí. Creo que ya no me pisarás más, le dijo en tono burlón. Ahora ya te dejas llevar por el instinto.
perdió la noción del tiempo mientras se deslizaban por la pista de baile. Se dejó embriagar por su olor, por el movimiento de su cuerpo y por la novedad de la experiencia. Al final la canción se acabó y los músicos pararon para hacer una pausa. Dante la besó en la frente. ¿Estás lista para volver a casa, Cenicienta? Se dirigieron juntos a la puerta. Empezaba a oscurecer cuando salieron a la calle. Sara quería decirle lo importante que era todo aquello para ella, lo mucho que había disfrutado de su primer baile, pero no encontraba las palabras. La única que pudo pronunciar fue «y gracias», una opción del todo insuficiente que no llegaba a expresar lo que sentía, pero Dante pareció darse por satisfecho cuando le abrió la puerta de la furgoneta y la ayudó a subir. «De nada», le dijo y le levantó el vestido, interponiéndose para que nadie viera nada. «Joder, ¿lo decías en serio?». Se quedó boquiabierto después de ver fugazmente la lencería. Ella sonrió. «Nunca bromeo con estas cosas». El conjunto que llevaba dejaba muy claro que quería guerra. Dante le puso bien el vestido, se dirigió a su asiento, arrancó el vehículo y salieron del aparcamiento tan rápido que Sara apenas tuvo tiempo de abrocharse el cinturón. Consciente del motivo de tanta prisa, se echó a reír.